Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy le doy la bienvenida a Félix Maradiaga, quien fue candidato presidencial, también fue preso político en Nicaragua y bueno, ha estado dedicado a esta lucha por la libertad, no solamente de Nicaragua, sino también de Venezuela y Cuba. Muchísimas gracias, Félix, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí, queremos justamente analizar la perspectiva desde el punto de vista de Nicaragua, que ha sido una de las dictaduras más férreas y que ha avanzado con mayor rapidez en la región. Incluso hay quienes se atreven a asegurar que en el tema de las libertades civiles de los ciudadanos es mucho peor, es mucho más fuerte la represión. Sin embargo, los venezolanos lo hemos venido experimentando de una manera mucho más dura entre 2024 y 2025. Quería en principio que pongas en perspectiva a el público venezolano sobre lo que sucede en Nicaragua y cómo estas dos dictaduras van trabajando de la mano para luego adentrarnos al tema de Estados Unidos y todo eso. Pero, ¿qué comparaciones establecerías entre tu nación y la nuestra? Bueno, en primer lugar, reiterar mi admiración al pueblo de Venezuela. Yo siempre he insistido que Venezuela ha hecho de todo para salir de esa dictadura tremenda. Primero la dictadura de Chávez y luego Nicolás Maduro, que ha llevado a Venezuela no solamente a perder sus libertades, sino a una situación de colapso económico. Las similitudes, sin lugar a dudas, son el hecho de que ambos países son dictaduras, no son el resultado de la elección transparente ni de la voluntad popular. Además de ello, son dictaduras con una cercana asociación y complicidad con el crimen organizado. Yo las defino como cleptocracias y además de ello, auspiciadas por China, Rusia e Irán detrás de bambalinas. A veces un poco más obvio, a veces menos obvio. Y naturalmente Cuba como la cabeza de la serpiente de esa red de dictaduras. Las diferencias quizás tienen que ver con el hecho de que el Frente Sandinista había estado en el poder de a partir del 79 y eso le permitió capturar una serie de instituciones del Estado que nunca fueron totalmente democráticas del 79 en adelante. El caso de la Corte Suprema, el caso de la Asamblea Nacional, que a pesar de que el Frente Sandinista supuestamente estuvo digamos, fuera del poder durante 16 años, como el mismo dictador Ortega lo decía, gobernaban desde abajo, porque tenían una enorme presencia en las cortes, en el poder legislativo. A diferencia de eso, Venezuela fue una de las democracias más robustas de América Latina, fue una democracia con una clase media muy grande, un país próspero por su patrimonio petrolero, lo que permitió de que esa densidad de instituciones democráticas formadas durante la época del pacto de punto fijo le hicieran más difícil a Chávez y más difícil a Maduro poder desbaratar completamente la institucionalidad democrática. Ortega lo ha podido hacer mucho más rápido porque Nicaragua no solamente es un país geopolíticamente y geográficamente más pequeño, sino porque el Frente Sandinista en su primera dictadura ya había generado una captura importante de las instituciones del Estado. Ahora bien, quería analizar contigo en esta primera parte del programa el tema de Estados Unidos. Acaba de cambiar la administración y podría haber un nuevo, una mirada más fresca o no a el tema de las tres dictaduras. Hemos visto al secretario de Estado Marco Rubio asegurar que Nicaragua, Cuba y Venezuela son enemigos de la humanidad, es decir, un statement muchísimo más elevado. Sin embargo, esto podría quedarse solo en palabras. Tú que has estado reuniéndote con personas que conocen muy bien, que incluso forjan esas políticas exteriores, ¿cómo ves? ¿Cómo va a ver Estados Unidos específicamente a estas tres dictaduras? Bueno, yo creo que la diferencia es sustancial entre los dos partidos. En este caso tiene que ver con el hecho de que el voto cubano-americano, el voto de millones, digamos, diría que de cientos de miles de venezolanos y de otros, digamos, grupos latinoamericanos como los nicaragüenses, que venimos de dictaduras de izquierda, fue significativo para la elección del actual presidente. En otras palabras, hay una cercanía
con la comunidad nicaragüense, cubana y venezolana, y no es casualidad que el secretario de Estado por primera vez sea un cubano americano, una persona que precisamente hizo su carrera política con gran cercanía con esos grupos poblacionales, particularmente con la comunidad cubana. Eso nos lleva a intuir de que habrá hacia Cuba una política más dura y a intuir de que la administración estará en algún momento enfocada de tomar acciones que sean más concretas, más allá de los comunicados. Hemos visto, por ejemplo, el uso de los mecanismos de tarifas, de bloqueos comerciales. En el caso de los nicaragüenses, muchos de nosotros, no quiero generalizar, pero una buena parte de la oposición, yo me incluyo en ese grupo, hemos abogado para que se corte el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua, porque creemos que es inmoral que una dictadura que asesina, que encarcela, se lucre de un acuerdo que está diseñado para la democracia. En resumen, podemos esperar acciones fuertes precisamente por la presencia del secretario de Estado Rubio. No obstante, creo que sería un error colocar todas las esperanzas del cambio democrático en Estados Unidos. Sería un error esperar de que Estados Unidos por sí solo va a hacer estos cambios por varias razones. La primera de ellas, y lo digo con mucha pena, pero es la realidad, que América Latina no es prioridad para la administración en su conjunto. Tendrá un lugar importantísimo en la Secretaría de Estado, como lo demostró el secretario Rubio, haciendo su primer viaje al exterior, escogiendo precisamente un viaje hacia América Latina, pero Estados Unidos está con muchos otros conflictos globales y eso hace que América Latina tenga que competir, concretamente Venezuela, Cuba y Nicaragua, tengan que competir con otros temas. Yo creo que eso nos obliga a quienes aún estamos haciendo todo lo posible por hacer incidencia en Estados Unidos a trabajar más duro con esta administración, no asumir de que nuestros temas van a estar siendo prioritarios en las mesas de tomas de decisiones. Hay que tocar puertas e insistir que el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua no quede en el olvido. Sí, es significativo que el secretario de Estado Marco Rubio haga su primera gira internacional y lo haga aquí en la región, tomando en cuenta que, por ejemplo, hay dos guerras en curso que también están siendo atendidas de manera urgente por la administración de Donald Trump. Ahora, Marco Rubio prácticamente se centró en dos temas fundamentales: ir sacando a China del camino y adicionalmente el tema migratorio. Ambos temas de alguna manera competen definitivamente a Nicaragua y a Venezuela. Pero si realmente no hay una salida de estos regímenes, yo creo que no se le está poniendo el correctivo fundamental o de origen a lo que es esa influencia china y lo que provoca tanta migración hacia Estados Unidos. ¿Qué crees tú que falta? ¿Qué piezas deberían también tomarse en cuenta para que Estados Unidos realmente solucione el problema que en principio ha dibujado al mundo que le representa a América Latina en este instante? Tu pregunta es sumamente importante, has puesto la mano en la llaga. Insisto que Rusia, China y de cierta manera Irán y Cuba son el engranaje que de alguna manera está sosteniendo estas dictaduras. Y son ideológicamente agnósticas. China, que es comunista, no tiene problema de colaborar con Vladimir Putin, que tiene un discurso bastante ultraconservador, nacionalista, que a su vez no tienen problemas con colaborar con una teocracia como son los ayatolás de Irán. Y quien facilita esas redes de espionaje es Cuba, porque Cuba de alguna manera es la mano de obra barata de la mano perversa de China. Y el laboratorio de todo esto ha sido Venezuela y Nicaragua. Creo de que no se puede hacer una defensa para recuperar la democracia en Cuba y Nicaragua sin golpear fuertemente en la presencia china en primer lugar y en segundo lugar la presencia rusa y naturalmente los operativos que hay de la mano de la inteligencia cubana. La primera forma de hacerlo es tomarse en serio de que China ya no está haciendo una competencia meramente comercial. China tiene un discurso manipulador, llega a un país, por ejemplo a Costa Rica, ofreciendo inversiones, teniendo un discurso supuestamente ajustado a las normas del medio ambiente que impone Costa Rica con su protección a la naturaleza, pero pocos kilómetros más tarde ves
los comunicados de China dentro de Nicaragua y ahí revelan sus verdaderas intenciones, establecer una presencia incluso militar en Centroamérica. Por ejemplo, se acaba de incorporar a China y a Rusia como estados observadores en el Parlamento Centroamericano, un cuerpo legislativo que francamente no sirve para mucho, pero que al tener la presencia como miembro observador de Rusia y de China, establece ya los objetivos políticos que tienen esas autocracias. Y quien hizo el lobby para que entrara Rusia fue China, entregó $500,000 prácticamente en prebendas a los diputados centroamericanos. Es un problema verdaderamente serio y esperamos que la administración pueda responder a esa amenaza china en América Latina. Ahora, ¿qué opciones tiene Estados Unidos para ir sacando del juego a China? Hemos visto lo que ocurrió en Panamá, pero eso es netamente comercial. ¿Hay realmente maneras de que Estados Unidos pueda sacar del juego a los chinos que ya tienen 2 décadas invirtiendo, apoderándose de puertos, de lugares estratégicos en toda la región? Yo creo que sí, y mi primera recomendación sería, y lo he dicho en cada oportunidad que tengo, es aceptar que el mundo está lamentablemente ya en una guerra fría. Esta es una guerra fría más peligrosa, más sofisticada que la guerra fría contra la extinta Unión Soviética, porque la extinta Unión Soviética nunca tuvo el poder geopolítico, el tamaño poblacional y la capacidad económica que tiene China. Estados Unidos no ha enfrentado a un enemigo de esa magnitud. Cuando enfrentó al nazismo con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, naturalmente era una potencia industrial, pero Estados Unidos era indudablemente la principal potencia del mundo con muchísima distancia de Hitler. Con la Unión Soviética fue similar. Sin embargo, con China ya hay casi una paridad de tamaño económico, obviamente no per cápita, pero sí en términos absolutos. China tiene una estructura militar que asemeja en su tamaño a Estados Unidos, compite con Estados Unidos en inteligencia artificial, compite mano a mano con Estados Unidos en su capacidad aeroespacial. Entonces, el primer paso es tomarse a China como una amenaza real y tratarla de la misma manera que Ronald Reagan trató a la Unión Soviética. China no tiene voluntad de tener un ascenso pacífico al poder geopolítico como lo establecía su política anterior, la llamada Peaceful Rise to Power, que era la política oficial de China. Esa política ha cambiado. China quiere competir con Estados Unidos, incluso militarmente. Y termino con un ejemplo concreto. La gran prueba de fuego va a ser Taiwán. Si China logra tomar por la fuerza Taiwán y Estados Unidos no hace nada para defender a Taiwán, eso enviará un mensaje terrible al resto de sus aliados de que China podrá invadir de la misma manera que Rusia invadió Ucrania y Estados Unidos no metió las manos por sus aliados. Así que estamos en una situación verdaderamente compleja. Creo que las dos pruebas de fuego son en este momento Ucrania y también Taiwán. Y menciono Ucrania porque China está detrás de Rusia en este intento ilegal de apropiarse del territorio soberano ucraniano. Y si Rusia se sale con la suya, esto le hará una invitación a China para que también haga lo mismo con Taiwán. Ahora, volviendo a la política de Estados Unidos, ¿hasta dónde crees que pueda llegar la administración de Donald Trump? ¿Podemos volver a esa iniciativa de máxima presión que podría entonces quitar las licencias en el caso venezolano? Quizás estudiar lo que tú hablabas de ese tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Nicaragua, pero no sabemos si eso definitivamente derroque a Daniel Ortega y a Nicolás Maduro. ¿Hasta dónde pueden llegar y si realmente podría estar planteado un paso más allá, que sería algún tipo de intervención humanitaria, física? Porque hay quienes aseguran que si no están dispuestos a llegar hasta el último punto, Donald Trump no va a querer perder nuevamente esta nueva ronda y por tanto más bien podría acercarse o dejar en un pacto de no agresión a estos dos regímenes. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero quisiera decir que, y lamentar, pero es lo que la evidencia nos dice, que las dictaduras modernas han aprendido mucho. No Ujú. son las dictaduras torpes de los años 50 y 60, tienen mucha sofisticación, tratan de ocultar su represión con supuestas leyes, están teniendo narrativas falsas
que confunden a la opinión pública. Miremos, por ejemplo, la maquinaria propagandística de Rusia y de China, y eso hace que lleguemos a una conclusión muy clara, que las dictaduras solo van a salir por la fuerza, por el uso legítimo de la fuerza en el marco del derecho internacional. A propósito de tu pregunta con América Latina, yo quisiera decir de que el hecho de que en Venezuela se hayan agotado todas las alternativas debería abrir un debate serio alrededor del uso legítimo de la fuerza en el marco del derecho internacional. Ahora, con respecto a la administración, no quisiera aventurarme a especular. Hemos visto que el estilo del presidente Trump es un estilo muy poco predecible y no suele comentar sus opciones de manera muy abierta y puede sorprender con la toma de decisiones. Yo veo muy difícil la acción militar, la veo bastante lejana, pero no imposible. Si hay una administración con la cual se podría decir de que esa opción está sobre la mesa, es con la administración Trump, reconociendo que también es muy impredecible. Recientemente se han aprobado nuevas reformas constitucionales o constituciones en Nicaragua que, si acaso habían pocos derechos, prácticamente anulan al ciudadano y sobre todo a la separación de poderes. Quería que nos explicaras cómo un poder va sobre otro, cómo han creado también una copresidencia. Explícanos lo que está sucediendo ahorita recientemente y lo que se ha venido creando un entramado en donde definitivamente es solo un poder el que se ejerce en tu nación. Bueno, la dictadura de los Ortega Murillo se ha caracterizado por ser excéntrica, no solo por ser sangrienta, pero realmente con tomar medidas que podrían ser consideradas extremas aún para otras dictaduras. Por ejemplo, hemos visto cómo la constitución impuesta por Chávez trató de disfrazarse de elementos supuestamente democráticos para poder avanzar su agenda autoritaria. En el caso de Ortega y Murillo, lo que hay en este momento es una nueva constitución, le han llamado reforma, pero realmente es una constitución dictatorial. Incluso llamarle constitución es mucho, porque una constitución debería tener un debido proceso. Claro. Debería haber una constituyente, un proceso mínimo de consulta, y fue un documento redactado en la mesa del desayuno de la pareja dictatorial para convertir a Nicaragua en una monarquía absolutista, en un sultanato bicéfalo. Se establece, por ejemplo, la disolución del poder legislativo y el poder judicial para convertirlos en órganos subordinados a algo que se llama la copresidencia. Es decir, Ortega no solo es el dictador, sino que hay una codictadora con reelección indefinida, con la capacidad de poder nombrar a sus familiares en cargos de ministros. Se elimina en ese papel mal llamado constitución la capacidad de los partidos de oposición. Todos los partidos, según el texto, deberán hablar bien de la revolución sandinista. Se elimina la libertad religiosa y se establece que las religiones organizadas en el país tienen que actuar de conformidad a la ideología hegemónica de la dictadura. Y se rompen los acuerdos a nivel del derecho interamericano, como es el reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una corte del sistema nicaragüense y varias de las declaraciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Nicaragua pasa por una etapa muy oscura. Y a manera de ejemplo, quiero mencionar el hecho de que una de las instituciones más perseguidas es la Iglesia Católica, que hoy tiene 22 propiedades confiscadas con un valor superior a los $200 millones. Han expulsado a más de 400 religiosos, más del 70% del clero se encuentra en el exilio, casi 40 de los religiosos han sido declarados apátridas. Recientemente expulsaron a la orden religiosa de las hermanas clarisas, que son hermanas contemplativas, y lo menciono como ejemplo de que no se respeta ni siquiera a la Iglesia Católica o a iglesias de otras denominaciones. Nicaragua hoy un estado totalitario. Sí, y es que cuando no hay un castigo, cuando no hay una responsabilidad o cuando simplemente estas dictaduras se salen con la suya,
pueden seguir siendo cada vez más descarados. Y yo siempre pongo el ejemplo de Nicaragua cuando decimos en Venezuela, no, ya yo no creo que eso pase. Por ejemplo, la detención de Rocío San Miguel o de Carlos Correa era algo que uno decía, no, no van a ir hasta allá. Y ya lo hicieron y podrían ir aún más allá. En el caso venezolano se pudieron realizar unas elecciones, se pudo probar el fraude. En Nicaragua esa posibilidad está completamente cerrada. Ahorita estamos viendo que están llamando a elecciones regionales en Venezuela. Quería que nos enseñaras a través del ejemplo de Nicaragua cuánto más se puede profundizar la dictadura de Venezuela y qué puede ser peor, ¿no? Bueno, lamentablemente de Nicaragua con respecto a la dictadura sandinista, efectivamente solo puedo dar ejemplos negativos de Sí. cómo se puede radicalizar. Cuando amigos me mencionan que Venezuela y Nicaragua están iguales, yo les digo, bueno, las cosas que estamos viendo hoy en Venezuela las miramos en Nicaragua hace muchos años. Por ejemplo, en la última ocasión en que la oposición nicaragüense pudo competir en unas elecciones con un candidato fuerte, que de hecho se parecía mucho a don Edmundo, un señor de la tercera edad, un caballero muy respetado, don Fabio Gadea Mantilla, fue en las elecciones del 2011. Esa fue la última oportunidad de una elección competitiva donde logramos tener más del 70% de las actas. El régimen cometió un fraude masivo, incluso impidió los observadores y fiscales electorales en más del 30% de las mesas de votación. Y eso nos pasó en el 2011. Y apenas 2011, y apenas hace 2 semanas salió el fallo de la Corte Interamericana que declara la ilegitimidad de origen de Daniel Ortega porque fue electo en elecciones fraudulentas. Ya en el 2016 cancelaron la personería jurídica de todos los partidos políticos con capacidad de hacer oposición real, y en las elecciones del 2021 nos arrestaron a todos los precandidatos que estábamos compitiendo en las elecciones primarias. En otras palabras, el manual de los dictadores es bastante grande y está la cárcel en primer lugar, es decir, gracias a Dios no han arrestado a María Corina, pero sí sigue dentro del país generando resistencia con la valentía extraordinaria que lo ha hecho. Y no hay un cambio internacional y no hay un apoyo fuerte. La vida y la libertad de María Corina, así como la de sus colegas que están refugiados en una embajada, está en peligro. Así que la cárcel va a ser siempre el mecanismo prioritario de la dictadura. Pero además de ello, fabricar, como ya lo están haciendo, partidos de falsa oposición. En Nicaragua les llamamos zancudos, creo que ustedes les llaman murciélagos, si no me equivoco, o algo así, que son partidos que fingen ser oposición y le hacen el juego a las dictaduras. Por eso yo lamento que en este tema de las elecciones que hay en Venezuela hayan algunos miembros que, digamos, que se autodefinen como oposición, que van a aceptar participar en lo que será un circo electoral, porque eso es lo que ha sido Nicaragua hasta ahora, un circo electoral. Usted hablaba de que los nicaragüenses lograron también demostrar un fraude masivo en unas elecciones de 2011. ¿Qué pasó con la comunidad internacional en ese momento? ¿Por qué no hubo una respuesta más contundente que la pudieran sentir? ¿O esa respuesta fue contundente en comunicados, pero no más allá, tal y como lo está viviendo Venezuela en los últimos meses? Bueno, creo que hay varios factores. La primera razón por la cual no vimos la respuesta que todos quisiéramos es porque la comunidad internacional no está preparada para este tipo de escenario. Recordemos que la mayor parte de las instituciones supuestamente diseñadas para la defensa de la democracia, concretamente las del sistema interamericano, fueron desarrolladas después de la Segunda Guerra Mundial y fueron inspiradas por la Carta de Naciones Unidas, y se asumía en ese momento que los estados que son miembros de estos órganos iban a aceptar jugar bajo las normas. Sin embargo, no se preveía qué se podía hacer con estados que no están interesados en ser parte de esas estructuras. Por ejemplo, en noviembre del año 2022, Ortega se salió unilateralmente de la OEA argumentando desconocer ese órgano, aunque la Carta Constitutiva de la OEA establece que aunque un país se salga de la organización, que implica salirse de la Asamblea General, no queda desvinculado de sus responsabilidades con otros órganos, como son, por ejemplo, la Corte
y la Comisión Interamericana. Pero esto, hay que decirlo con claridad, la comunidad internacional no tiene los mecanismos, no tiene los dientes para lidiar con estas nuevas dictaduras. Y eso lo pudimos ver los nicaragüenses con mucha tristeza y mucha amargura, que a pesar del fraude del 2011 no hubo una acción contundente. Sin embargo, no quisiera hacer la comparación con el caso venezolano, porque en el caso de Venezuela la diferencia electoral fue mucho más grande, es decir, la victoria fue abrumadora. Hay que reconocer que nosotros no teníamos el nivel de organización de la oposición que ha logrado, por ejemplo, María Corina y el resto de los miembros de la unidad en Venezuela. Y otro factor interesante es la influencia de la diáspora venezolana, que es la diáspora en este momento más grande del mundo, con casi 8 millones de personas. Y eso tiene un peso importante, porque hoy hay venezolanos que son votantes en España, hay venezolanos que son votantes en Estados Unidos, hay venezolanos que hacen incidencia en todo el mundo, y hay que reconocer que esa incidencia global es lo único que puede hacer la diferencia. Dicho lo anterior, quiero ser muy prudente y no sonar pesimista, pero los dictadores no salen con comunicados. Y si no hay una capacidad de implementar con el legítimo uso de la fuerza la toma de posesión del presidente electo Edmundo González, yo creo que el caso venezolano quedará nuevamente como una triste remembranza de la poca efectividad de la comunidad internacional. Bueno, y es que durante la primera administración de Donald Trump se aplicó la máxima presión y Estados Unidos tenía de su lado a Brasil, a Colombia, que eran aliados fuertes, adicionalmente los vecinos de Venezuela. Ahora estamos más bien en un escenario completamente distinto, un México definitivamente aliado y adicionalmente Brasil y Colombia siendo cómplices de la dictadura. ¿Cómo impacta esto de manera negativa a esa lucha con la libertad? Bueno, obviamente la correlación de fuerzas, si no está a favor de las democracias, es una mala noticia. Quisiera solamente comentar que en el caso de Nicaragua no hay una relación diplomática con Colombia y con Brasil. Ortega rompió relaciones incluso con Colombia y con Brasil porque hicieron críticas a su gestión. Así que eso es otra muestra de lo extremo que puede ser Ortega, mientras, por ejemplo, Petro y Lula son grandes aliados de Nicolás Maduro. En el caso de Nicaragua, han tenido un intercambio muy fuerte de ofensas. Solamente para hacer el comentario, ¿verdad? De esa diferencia. Ahora, desde el punto de vista de la correlación de fuerzas de democracia, es muy lamentable que este año se cumplen 19 años consecutivos de ver, según el informe de Libertad en el Mundo que hace Freedom House, el retroceso democrático global. Hoy, prácticamente 7 de cada 10 personas en el mundo viven en un país sin libertad. Nunca habíamos tenido tantos países que están controlados por regímenes autocráticos, o sea que estamos pasando por una erosión global de la democracia. Esto no es un problema único de Venezuela, no es un problema único de Cuba o de Nicaragua. A nivel global, el número de países considerados democráticos está disminuyendo. Finalmente, quería tu análisis con respecto a cómo estas dictaduras no son simples dictaduras con el tema político per se, sino los enlaces que tienen con grupos criminales, con el tema del narcotráfico e incluso con grupos terroristas. Eso también los hace atornillarse en el poder de una manera muchísimo más poderosa. Sin lugar a duda, como te decía al inicio de esta entrevista, son cleptocracias porque no solo trabajan de la mano con otros regímenes totalitarios. Vemos, por ejemplo, cómo Corea del Norte le da tropas a Rusia para su invasión ilegal a Ucrania, cómo Irán le da drones a Rusia, cómo Rusia coloca en Nicaragua una base de espionaje dentro del territorio, cómo China logra que instituciones rusas penetren el Parlamento centroamericano, cómo Irán se aprovecha de obtener pasaportes venezolanos para poder moverse por otras partes del mundo o pasaportes nicaragüenses, cómo Hezbollah recibe recursos e información de la dictadura cubana. En otras palabras, son un club de cleptocracia, pero además de eso se mezclan con la corrupción y se mezclan con el crimen organizado. Nicolás Maduro clarísimamente involucrado en el narcotráfico,
Ortega clarísimamente involucrado con la trata de personas, llevando a cientos de miles de migrantes indocumentados que pasan por Nicaragua con la complicidad de las agencias de migración de Nicaragua para facilitar el tráfico de personas y enriquecerse. Eso nos ha llevado a que, por ejemplo, un grupo de organizaciones acá en Estados Unidos hemos solicitado formalmente que el Frente Sandinista sea declarado un grupo terrorista, porque es la única forma de lidiar con estas organizaciones. No son partidos políticos, no son gobiernos, son organizaciones criminales. Quería retomar para hacer la conclusión el tema que hablabas de esta guerra fría. Definitivamente entonces estamos ante dos polos, unas democracias que todavía defienden la libertad y la imposición de estos regímenes con diferentes aristas, pero que al final van hacia las dictaduras y las autocracias. Efectivamente, efectivamente. Y lo que tenemos que comprender es que de la misma forma que estas autocracias colaboran entre ellas, se comparten inteligencia, se comparten métodos de represión, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿A quién me refiero como nosotros? Los periodistas democráticos, los activistas de la democracia, los parlamentarios de países democráticos, los partidos políticos de inspiración democrática, tenemos que trabajar entre nosotros y hacerlo de manera más coordinada y más unida. Recientemente llevamos en la ciudad de Miami, del 8 al 10 de diciembre, la gran reunión de grupos de oposición de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que tuvimos un encuentro en la Universidad Internacional de la Florida para generar un plan común. Quiero agradecer al World Liberty Congress por habernos auspiciado esta reunión como una forma de tener una posición conjunta. Lamentablemente, todavía nos cuesta a las democracias trabajar juntos, porque aunque habemos, por ejemplo, liberales clásicos dispuestos a combatir la dictadura, o conservadores, o socialcristianos, o socialdemócratas, luego nos cuesta colaborar entre nosotros. Así que la colaboración transnacional es fundamental. Las dictaduras trabajan juntos, los que amamos la libertad tenemos que trabajar juntos también, porque es la única forma de derrocarlos. Muchísimas gracias por todas estas conclusiones. Gracias. Félix Maradiaga, quien fue preso político en Nicaragua, adicionalmente es académico y fue candidato presidencial en esa nación. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.